Buenas tardes, soy la profesora Catherine Jara, docente de Ciencias Sociales del nivel de educación secundaria. Actualmente trabajo en la institución educativa San José María y la preparatoria. Es un colegio de la zona de Lima Norte y bueno, llevamos trabajando todo este contexto de pandemia. Soy una profesora nueva en esa institución y el proyecto que quiero presentar el día de hoy es uno que elaboramos por motivo de celebrarse nuestras fiestas patrias en el mes de julio y además porque es un año muy particular y se suma que estamos en nuestro prebicentenario, ya el otro año celebramos nuestro bicentenario. Entonces, a este proyecto lo titulamos Héroes y Heroínas de mi familia. Hablo en plural porque en realidad lo desarrollé junto a otros dos colegas. Yo soy del área de sociales, como les mencioné, y mis colegas son del área de comunicación, porque nosotros nos orientamos, uno, a conocer nuestra historia familiar mediante entrevistas y además también propusimos redactar biografías. Entonces, esta habilidad que consiste en la redacción y producción de discursos escritos, es que era necesario contar con su apoyo. Además, también, bueno, este objetivo ya es propiamente de nuestra área, identificarnos, bueno, en el contexto de los estudiantes y sus familias, como protagonistas de todo un proceso histórico y también entender, ¿no?, que su presente es consecuencia de un pasado y que el ciclo que están viviendo en la actualidad, conforme ellos actúen, también repercute en el futuro. Ahora, este proyecto fue ideado con el propósito de heroizar a miembros de nuestra familia, porque en nuestra historia nacional generalmente recabamos personajes o héroes trascendentales que están vinculados a las élites. Recién en los últimos años la historiografía se está como que actualizando y está renovando esta visión, recuperando personajes representantes de los sectores populares. Y bueno, nosotros en el espacio geográfico en el que nos encontramos pertenecemos a los sectores populares. Entonces, justamente este contexto de pandemia que nos ha puesto como país en una crisis muy severa, lo que queríamos era que los estudiantes se den cuenta y entiendan que estas crisis son cíclicas y que acompañan a nuestras familias. Y no solo eso, sino que la historia nacional también se construye o hay algunos eventos que la modifican por acción de los sectores populares. Entonces, nuestro proyecto toma estas competencias. En nuestro marco de educación trabaja por competencias y juntando nuestras áreas de ciencias sociales y de comunicación tenemos estas competencias. La principal, y que es la temática que he propuesto, de la construcción de identidades, y justamente se vincula con esta competencia, que tiene como capacidad que el estudiante o la estudiante se valore a sí mismo. ¿Cómo? Reconociéndose parte de un grupo multicultural y muy diverso, el cual a su vez lo hace sentir parte de nuestro país, también de la comunidad, del mundo en general. Las otras competencias de producir los textos en su lengua materna, bueno, todos nuestros estudiantes tienen como lengua materna el español. También construir interpretaciones históricas, porque la historia familiar se va a entender como consecuencia del pasado de sus miembros. Y también, bueno, esta proyección, ¿no?, de entender el presente y ver hacia dónde vamos. Lo otro también de gestionar proyectos de emprendimiento económico y social. Así se plantea la competencia en nuestro documento nacional, pero bueno, nosotros lo hemos tomado porque se enfatiza este desempeño de que en una de las fases los estudiantes tienen que manejar estas herramientas tecnológicas para producir lo que le vamos a pedir o le pedimos para desarrollar este proyecto. Y bueno, también lo vinculamos a estos enfoques transversales, que es el intercultural, que viene a ser el respeto hacia las identidades culturales de cada uno de los miembros de las familias. Porque como podemos saber más adelante, tenemos ancestros de diferentes partes del Perú y cada uno con sus propias particularidades culturales. Bueno, las estrategias que usamos
fueron la de historia oral en base a entrevistas. Se produce un diálogo intercultural e intergeneracional porque no se estableció indicadores o ellos fueron los que eligieron a quienes consideraban como héroes o heroínas y bueno, también producen estos textos con valor, van a recabar fuentes orales, fuentes escritas, fuentes visuales y como producto de su proyecto nos van a elaborar un video. Como podemos ver en las imágenes, ellos y ellas habían seleccionado héroes y heroínas, algunos a sus papás, otras a sus mamás, a sus abuelitos, a sus abuelitas, y bueno, las entrevistas no solamente se produjeron de forma física, sino también de forma virtual. Acá podemos ver una videollamada y tenemos más fotografías durante la entrevista. Algunos se prepararon un poco más, por ejemplo, acá vemos al señor y su hijo bastante emocionados porque se han vestido de gala todavía para la entrevista, acá una videollamada. Bueno, algunos mandaron solamente las fotos de sus papás, pero ahí también se les puede ver, ¿no? De que de repente tuvieron que ceder un poco de tiempo del fin de semana que es para descansar, pero ahí se las puede ver en diferentes situaciones y también de repente se puede identificar algunas condiciones en las que ellos habitan, ¿no? Entonces, ahí tenemos más imágenes, hicimos participar a todos nuestros estudiantes de nivel secundario y tuvo una buena respuesta. Bueno, este corresponde a la fase 1. En la fase 2 consistió en que nos envíen un documento Word con el borrador de la biografía que ellos habían construido sobre su héroe y heroína. Lo pedimos en este formato para que nos facilitara la edición o las sugerencias de algunas correcciones que podían hacer. Como se trataba de toda la población de educación secundaria y tenemos grupos de diferentes edades, lo que hicimos fue modular la cantidad de datos biográficos que se le pedía a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos una biografía de un estudiante de quinto de secundaria y ahí se les ve que se les ha sugerido, bueno, usé dos formas de resaltado, con rojo y amarillo. Entonces, él, bueno, ya había considerado algunas fotos. En este caso, le ha hecho la biografía de su mamá, de su heroína, ha hecho algunas fotos, pero nosotros solamente pedimos el texto. Bueno, ya se estaba anticipando y ahí están las sugerencias. En la fase 2, las dificultades que tuvimos o que ellos evidenciaron fueron problemas en la redacción, en el uso de signos de puntuación. Entonces, fue bastante minucioso y también bastante trabajoso corregir estos trabajos. Lo que les voy a mostrar son diapositivas de quinto de secundaria y bueno, ellos ya en su mayoría manejaban esta herramienta. Ahí tenemos lo que se les pidió, ¿no? Sus datos. Y bueno, esta parte que es muy importante, los motivos por los cuales eligió a su héroe y heroína, ¿no? Y ahí se exaltan diferentes características y valores que ellos reconocen en estas personas, pero al finalizar el proyecto también los hizo animar más, ¿no? Y a conocer más a esa persona. Incluso en algunas de las exposiciones mencionaban que ellos pensaban que ya conocían a su persona elegida, pero terminaron por descubrir nuevos pasajes de los mismos. Una de las cosas interesantes que se pidió en la elaboración de las diapositivas fue el de elaboración de árbol genealógico. Bueno, en este caso, Sandra de quinto tuvo dificultades porque no contaba con las fuentes visuales, solamente tiene la fotografía de su mamá y de su papá, pero de los otros familiares se les imposibilitó, por eso lo reemplazó con caricaturas, pero acá tenemos otro modelo de que sí logró, entonces ahí también podemos evidenciar algunas de las dificultades, ¿no? Que prestaron construir este tipo de trabajos porque no tienen un lugar específico o manejo de este tipo de fuentes familiares. Este es un trabajo de otra estudiante de quinto, es de Sandra, perdón, de Laura, y bueno,
ahí les pedimos construir su árbol genealógico, al menos hasta tercera generación, ¿no? Abuelos, padres y ellos. Aunque hay trabajos que han sorprendido porque han encontrado fotos de los bisabuelos. ¿Y por qué digo que es algo sorprendente? Porque es algo que generalmente no tenemos, ¿no? En la historia familiar se va perdiendo. Mientras es más distante y más se alejan las generaciones, vamos perdiendo el rastro de los mismos y así también las evidencias. Bueno, también, principalmente en los grupos de cuarto, de quinto, se logró que entendieran, ¿no? O conocieran partes de la historia nacional, como viene a ser la época de terrorismo, la época de la guerra que tuvimos con Ecuador, porque incluso un papá de una niña de primero se fue a la guerra, participó en la guerra, también del contexto de choque económico, de hiperinflación. Entonces, se fueron vinculando con la historia nacional a partir de su historia familiar. Como podemos ver, el proyecto se inició con la construcción de identidad, se prestó para muchas otras capacidades que podíamos desarrollar con los estudiantes y también, por ejemplo, nos ofrecía fuentes para conocer las historias de estas personas, no de estos adultos, porque muchos de ellos, por ejemplo, padecieron violencia doméstica, tienen problemas de informalidad, de desempleo y otros problemas propios de nuestra realidad nacional. Entonces, también se puede ver esa internalización que han hecho los padres en ver a la educación como una forma de superación de la historia familiar, ¿no? Porque algunos de ellos tuvieron procesos frustrados de formación académica, entonces algunos de ellos solamente tienen oficio, son muy pocos los que ya son profesionales, ¿no? Entonces, en la actualidad están padeciendo algunos inconvenientes. Entonces, eso también de alguna forma motivaba a los estudiantes a que se comprometan, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo para mantenerlos en el sistema educativo y aunque es un poco injusto, ¿no? Es de esta forma, es como se desarrolla en el país, ser más críticos respecto a la defensa de la educación pública y, bueno, ya están insertos en la educación privada, al menos responder a las actividades que se proponen para sus aprendizajes, ¿no? Eso también es lo que apuntaba a que reaccionen, ¿no? A que no solamente pueden estar ahí sentados, ya con mi asistencia cumplo, porque eso no garantiza su propio aprendizaje y es fundamental, al menos para los sectores populares, tener una calidad educativa o tener un mayor grado de instrucción para poder continuar esa idea de superación, no solo personal, sino también familiar y en grupo de toda la comunidad a nivel nacional. Bueno, en la fase 4 consistía en la exposición que ellos debían mandar un video exponiendo en dos fases o en dos partes, mejor dicho, una a cuerpo completo y otra mostrando sus diapositivas. Una de las dificultades fueron que, si bien se les pidió videos cortos, ellos terminaron enviando videos bastante largos, de 20, 22 minutos. Entonces, debido a la calidad de red que tenemos, no cargaban muy rápido, tuvimos esa dificultad. Entonces, algunos terminaron mandándolo por correo, por WhatsApp. Incluso con una niña fue bastante especial, ¿no? Porque ella contrataba datos y no podía enviar el video. Entonces activamos una sesión de Zoom y la exposición fue en vivo, ¿no? Optamos por lo de envío de videos porque nuestros tiempos son bastante limitados para que ellos hubieran podido exponer en clase. Entonces, lo que quería presentarles y mostrarles es uno de los videos de una estudiante de quinto de secundaria y era uno de los riesgos a los que nos enfrentábamos con heroizar a miembros de nuestra familia, ¿no? De que solamente se exalten aspectos positivos o valores, pero
nos podemos dar cuenta de que los estudiantes fueron honestos, recabaron mucha información y nos van a mostrar historias a veces un tanto dramáticas, a veces muy tristes, momentos de pérdida, momentos de dilemas. Entonces, como que ese riesgo al que nos enfrentábamos se fue reduciendo. Ya para finalizar esta presentación, quería compartir con ustedes que realizar este tipo de proyectos, a pesar de que nos demande mucho tiempo en la planificación, en desarrollarlo, en evaluarlo, vale la pena, porque nos permite identificar de parte de los estudiantes valores, características y también vincula a la familia, fortalece los lazos afectivos y bueno, tenemos que recaban su historia familiar y la entienden como parte de la historia nacional, porque las preguntas fueron dirigidas a también recabar información de la vida de esos personajes durante determinados periodos. Entonces, desarrollar este tipo de proyectos se presta a lograr muchos aprendizajes y, bueno, en este aspecto, competencias, ¿no? Como las que trabajamos en el Perú.